visión desde los sindicatos canadienses de esto que está sucediendo en México y en general las negociaciones del TLC. Muy bien, entonces, pues si gustan vamos a ir de izquierda a derecha, o al revés, vamos a ir de derecha a izquierda para dar testimonios muy breves de la lucha que están llevando a cabo para que todos tengamos ejemplos muy concretos de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que pasa en México mientras se está renegociando el Tratado de Libre Comercio. Muy bien. Entonces, si se presentan y en breve tiempo exponen lo que es su lucha, por favor, compañeras, compañeros, adelante. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Imelda Jiménez. Vengo en representación de los compañeros de la empresa Texid Hierro de México de la ciudad de Monclova, Coahuila. El 19 de abril del 2014, nosotros emprendemos una lucha llegando al hartazgo de los salarios muy bajos, también de el bajo pago de utilidades y la nula representación del sindicato en turno en la empresa, el sindicato de la CTM. Su líder es el señor Tereso Medina, que aparte de ser líder sindical, es senador de aquí de la República. Entonces, en unidad, decidimos los trabajadores de Texid levantar ese paro laboral para que se nos respetara las garantías de trabajador que no son inventadas. Exigimos que se respete el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo del artículo 123, fracción 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 356 al 358 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en ellos se cita la libertad sindical. Nosotros en aquel entonces hicimos unos convenios, unos acuerdos con la empresa Texid de Hierro, en la cual los más importantes que nos parecen para nosotros los trabajadores es el respeto al pleno, respeto a la vida, libertad y autonomía sindical, absteniéndose de intervenir en asuntos de tal naturaleza. Y el patrón también se comprometía a no tomar ninguna represalia en contra de los trabajadores, la cual hasta el día de hoy no se ha cumplido. Yo soy una trabajadora que ha sido despedida injustificadamente después de unos meses que emprendimos la lucha por la libertad sindical. El 26 de noviembre cumplo 3 años de estar despedida, en la cual nuestras demandas por despido injustificado no han avanzado, pero la más importante y la que venimos a pedirle su apoyo, su solidaridad, que llegue a oídos del gobierno federal y que hagan cumplir a la Junta de Conciliación, es que se nos dé el recuento, que se lleve a cabo, que se respete el depósito de demanda de titularidad del sindicato minero, que fue el 19 de mayo del 2014 y hasta ahora no tenemos respuesta. Me gustaría también ya para finalizar mi intervención, llegar a ustedes con este tema de que los trabajadores de México, los obreros, los auténticos trabajadores, tenemos mucha fe, mucha esperanza, mucha confianza en la libertad sindical. ¿Por qué? Porque al momento de decidir nosotros, de irnos a un sindicato que en verdad nos represente, como es en este caso el Sindicato Nacional de Minero, que dirige el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, es el que nos da la visión para poder salir, en pocas palabras, de la pobreza que nos tienen. Nosotros tenemos esa esperanza de que con la libertad sindical podamos tener un mejor futuro para nuestras familias. Entonces, pues sí me gustaría mucho que a este momento que conocen nuestra lucha, que nos apoyen con eso, que nos apoyen con la solidaridad. En el lado jurídico, pues la verdad no han dejado avanzar, y dar un agradecimiento muy profundo al licenciado Napoleón, porque gracias a él
llevamos esta lucha, porque aparte de ser una lucha por defender nuestra libertad sindical, es una lucha de resistencia. Son muchos años ya de que no se nos ha hecho caso y necesitamos que se nos haga caso, porque es un derecho de todos los trabajadores, de todos los obreros, es un derecho que queremos que se nos respete. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, mi nombre es Osiel Hernández, vengo de Minera Media Luna, está puesta en el estado de Guerrero, cerca de la ciudad de Iguala, de la Independencia. Nosotros enfrentamos una huelga, un paro laboral desde el 3 de noviembre, porque estamos ahora sí que hasta el tope con los maltratos de la empresa, porque el sindicato que tenemos pues realmente no nos protege, deja que la empresa haga lo que quiera, y nosotros, nuestra demanda es que el gobierno federal, exigimos que el gobierno federal nos haga caso y nos dé el conteo voto por voto para ver qué sindicato queremos. El sindicato, todos los compañeros, yo represento a todos los compañeros, estamos en una lucha y queremos el conteo voto por voto para afiliarnos al sindicato minero, porque ya no queremos malos tratos para todos en general. Todos los compañeros estamos y no vamos a dejar esto, no vamos a quitarnos hasta que el gobierno nos dé el conteo voto por voto para mejorar nuestros salarios, nuestro bienestar, nuestra seguridad en la empresa, todo, malos tratos. No vamos a desistir, los compañeros estamos en una lucha, tenemos la unidad de las comunidades, de los pueblos, y no vamos a quitarnos ni a dar un paso atrás hasta que el gobierno federal nos haga caso y nos mande el conteo voto por voto y cambiemos al sindicato que con nosotros queremos pertenecer. Eso sería todo. Buenos días, mi nombre es Alejandro Ojeda Ramírez, vengo en representación de los trabajadores de la frontera de Coahuila, para ser exacto, de la ciudad de Ciudad Acuña, Coahuila. Aquí, en representación de más de 6,000 trabajadores, metimos una demanda de titularidad de contrato que metió el sindicato del minero hace 5 años. El 5 de noviembre va a cumplir 5 años exactamente para pelear la titularidad de contrato, y hasta hoy no es posible que no se dé. ¿En qué empresa? En Arneses PKC de Ciudad Acuña. Es una empresa que hace productos eléctricos para el sistema de los automóviles. Todo el sistema eléctrico ahí se hace. Estamos nosotros indignados como trabajadores de que el por qué hasta hoy no se ha dado ese recuento, ese derecho que tenemos los trabajadores de elegir libremente con qué sindicato ir. En este caso, nosotros como trabajadores hicimos un trabajo de organizarnos y querer afiliarnos al sindicato de mineros por la representación que tiene de ser libre y elegir libremente a sus compañeros que luchen por el bienestar de los trabajadores. Esa es la indignación que tenemos como el primer punto, el por qué no se ha dado ese recuento hasta el día de hoy. Después de 5 años, no es posible que nuestro gobierno proteja a los sindicatos charros y se les dé la oportunidad a ellos de manejar empresas, y muchas veces empresas que todavía no se instalan en México ya traen un contrato de protección, y eso es lo que a nosotros los trabajadores nos indigna. Otra de las situaciones, como otro punto, después de haber exigido ese recuento, somos despedidos, trabajadores de esa empresa, por querer pertenecer al sindicato independiente. Hasta hoy, también después de 5 años de ser despedido, tenemos 5 órdenes de reinstalación que le ganamos a la empresa y hasta hoy no se ha dado cumplimiento. La última fue el día 10 de noviembre, que teníamos la reinstalación a puerta de las afueras de la empresa
y hasta hoy no se presenta el representante legal de la empresa. Siempre se presentan los guardias de seguridad y nunca nos dan una respuesta del por qué no nos quiere. Y el gobierno tan apático que es, mano floja se puede decir, siempre ayudando a las empresas. Otro de los puntos, que es el por qué. La reforma laboral que tanto nos las vendieron supuestamente para mejorar los salarios en México, que con esa reforma laboral nos hicieron creer que íbamos a estar en un paraíso y lo siguen mencionando así el gobierno, dándole promoción. Somos el claro ejemplo nosotros los trabajadores de que hoy esa reforma laboral no ha servido para nada, y quien encabezó en ese tiempo la reforma laboral, hay que decirlo con nombre, se llama Tereso Medina, cuando era diputado federal aquí, que también por premio de su partido en ese tiempo le dieron ese premio para llevar esa negociación de la reforma laboral. Ahora de senador de la República y todavía dirigente sindical del estado de Coahuila, que es quien negocia a todas las empresas por lo regular en el estado de Coahuila. Nosotros como trabajadores exigimos, y me hubiera gustado que nos hubiera escuchado el senador sobre esta petición, que se haga algo en este país, o que alguien de los senadores o diputados tenga el valor de hacer una reforma o una iniciativa de reforma, de eliminar todo aquella persona que es líder sindical y todavía quiere vivir de los impuestos de los trabajadores, ocupando un lugar en el Senado para hacer leyes que vayan en contra de los derechos de los trabajadores. Hoy no nos dan esa libertad de elegir libremente el sindicato que nosotros queremos. Hay trabas y más trabas y más trabas, y mi pregunta es, ¿hasta cuándo se va a acabar esta corrupción en nuestro país? ¿Hasta cuándo va a haber mano firme para aquellas empresas que no cumplen con los audos que salen a favor de los trabajadores? El por qué no hacer de que se cumpla la ley encarcelando a esos apoderados legal de las empresas que no cumplen con lo establecido. Aquí lo que se está viendo con esta empresa en Acuña es de que se ríe de nuestra justicia, una empresa transnacional. Se está burlando de nuestras leyes, o sea, está por encima de nuestras leyes. ¿Qué tanto es la protección que le ofreció Tereso Medina y su partido para que constantemente esté violando los derechos de los trabajadores? Es por eso que nosotros estamos haciendo esta petición y de solidaridad con todas las organizaciones que se encuentran, y agradecemos más que nada como trabajadores al sindicato de mineros, que hasta hoy tenemos el respaldo total de nuestro secretario general y su comité ejecutivo nacional junto con el bufete de abogados. Si no fuera por eso, nuestra lucha nos las hubieran acabado desde muchos años atrás, porque a eso es lo que le tira hoy esta empresa transnacional, alargar los procesos de votación para que los trabajadores no crean en nuestra lucha, no nos reinstalan con el temor de que los trabajadores que no han creído en nuestra lucha, y si nos llegan a reinstalar, se vengan y se organicen y empiecen a creer en lo que sí se puede ganar. Porque para los trabajadores, sinceramente, lo que ellos dicen es que no se le puede ganar a una empresa que tiene tanto poder y tanto dinero, y sobre todo está protegido por el Estado, que es lo que le ofrecen la garantía de que se instalen en la frontera, y le dan la garantía de que va a ser un paraíso fiscal para esas empresas. Desde aquí, como trabajador, 20 años, primero Dios, cumplo el 14 de enero, estoy preocupado porque ganamos salarios de hambre en la frontera. Acuña es una de las fronteras peor pagadas del país, sinceramente,
Piedra Negra la tenemos a 1 hora y ganan un poquito, 200, 300 pesos más que en Ciudad Acuña. Esa es mi intervención y esperemos que esto llegue y que se haga valer nuestro derecho. Lo único que exigimos es que se respete nuestra libertad sindical como trabajadores. Gracias. Buen día, mi nombre es Luis Gerardo Rodríguez Luna, soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México. La empresa Honda de México se encuentra en Guadalajara. Nosotros llevamos del 2010 organizándonos. Creamos este sindicato a raíz de todos los problemas que tuvimos en la empresa, desde daños en los pulmones, afectaciones en las rodillas, bajos salarios. Empezamos a crear un sindicato que en verdad viera por los trabajadores y las necesidades de los trabajadores, ya que el sindicato que teníamos, que era de la CTM, no veía ni se aparecía dentro de la empresa. Al formar el sindicato, apareció diciendo que la empresa no le había permitido entrar a trabajar con los trabajadores o hacer algo por los trabajadores. De todos modos, aunque el sindicato entró, nunca hizo nada por los trabajadores. Nosotros, al organizarnos, tuvimos tanto al gobierno del estado como a la empresa en contra de este sindicato, ya que fuimos despedidos, persecuciones de la policía, íbamos a volantear afuera de la planta. Al secretario general lo metieron a la cárcel acusado de un robo de una videopluma. A compañeros míos y también a su servidor fuimos encarcelados por repartir volantes afuera de la planta. En el 2013, un compañero que apoyaba al sindicato dentro de la empresa, por participar con el sindicato, lo sacan de su área de trabajo, en el cual lo ponen en áreas que no son convenientes para él, para laborar, y un tráiler lo prensa y fallece dentro de la empresa. También el hostigamiento contra todos los trabajadores por afiliarse y pertenecer al sindicato de Honda del STUM. Fueron más que nada despedidos, y nosotros, por una manifestación en el 2014, fuimos despedidos 14 compañeros por organizarnos y tratar de que el sindicato, destituir al sindicato de la CTM y entrar nosotros como STUM para representar a nuestros compañeros. Fuimos despedidos, fueron 13 despedidos en ese movimiento. También en el 2015 se llevan unas votaciones en el cual fueron completamente amañadas. El gobierno del estado metió tanto policías federales, el ejército, y parte de la comitiva que iban en representación del sindicato no les permitieron el acceso, y al sindicato de la CTM se le permitió todo el acceso dentro de la empresa, y fueron unas votaciones en el cual se llevaron intimidando al personal de esa planta, y también trajeron gente de otra planta de Celaya a votar, en el cual perdimos esas votaciones por 200 votos, en el cual todo ese tiempo el gobierno ha coludido junto con la empresa para que nosotros no podamos entrar a la empresa. Nosotros ahorita estamos pidiendo entrar a la empresa como sindicato minoritario, ya que las leyes lo permiten, y el mismo gobierno está negando esa
participación de nosotros dentro de la empresa. Así también la libre sindicalización no se está permitiendo, ya que hay acoso dentro de la empresa a que renuncien al sindicato del STUM, que somos nosotros. Y también pedimos que se lleven unas votaciones justas en una área neutral en el cual podamos ahora sí estar todo el comité y que se lleven unas votaciones libres y secretas, como debe de ser y como lo marca la ley. Y seguimos en lucha. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Gracias a Héctor de la Cueva por el espacio. Gracias, estamos con toda la solidaridad a Jerry Díaz y con Uniform. Y bueno, mi nombre es Kenny Molina y soy secretaria general del Citrajor. Les comento brevemente para los compañeros. Jerry Díaz, el periódico La Jornada es un periódico muy simbólico en la historia democrática de México. Hemos sido un periódico que se ha solidarizado con todos los movimientos sociales de la historia reciente de México y actualmente estamos viviendo días difíciles los trabajadores, que somos alrededor de 200 trabajadores, el que se ha reducido la planta desde el año 2015, porque el periódico ha reducido nuestras prestaciones, un contrato colectivo de trabajo que se ganó con 32 años de lucha sindical. Fueron reducidas sus prestaciones en 25% durante el año 2015, con lo cual los trabajadores fuimos una parte importante en el apoyo a esta empresa privada, dando más o menos aproximadamente 21 millones de pesos durante un año con el ajuste de nuestras prestaciones. En julio de este año estallamos nuestro derecho de huelga y después de que regresamos a las instalaciones por una resolución de huelga a puertas abiertas, como ustedes ya conocen, hemos sido hostigados y ha habido una situación muy difícil al interior del periódico. Ahorita yo soy secretaria general desde septiembre de este año, pero nuestra exsecretaria general fue despedida, igual que nuestro secretario de Trabajo, y después de ellos fueron acompañados por otros despedidos. En total son 9 despedidos que continúan la lucha de la defensa del contrato colectivo de trabajo. Y bueno, estamos aquí para pedir su solidaridad, como se ha mostrado por parte de telefonistas, del STUNAM, de todas las organizaciones sindicales que nos han apoyado históricamente. Y ahorita, a partir de la resolución de nuestro amparo al conflicto de naturaleza económica, estamos buscando el diálogo y la negociación con la dirección y con los accionistas, el Consejo Administrativo del periódico. Entonces estamos aquí, seguimos defendiendo nuestro contrato colectivo de trabajo y como hemos escuchado todas las expresiones de los compañeros sindicalizados en lucha, somos trabajadores que seguimos luchando para defender las prestaciones que fueron ganadas durante 32 años, como lo mencioné. Y bueno, muchas gracias por el espacio, la participación, y buscamos el diálogo y recuperar la libertad sindical como lo marca la OIT, todo apegado a las jurisprudencias internacionales y nacionales, y seguimos en lucha, y nuestra solidaridad con Uniform, ONT, y todas las organizaciones sindicales presentes. Pues como ven, compañeras, yo creo que estos testimonios ejemplifican perfectamente lo que pasa en México. Hoy se habla en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de las condiciones laborales, pero no solo hay bajos salarios y problemas laborales en México, sino que el paquete de facilidades que ha dado el gobierno mexicano para las inversiones también tiene que ver con el sacrificio de la libertad sindical, con el ataque a las organizaciones sindicales auténticas, independientes, la colocación de múltiples obstáculos para que los trabajadores sean libres de organizarse en los sindicatos de su preferencia. Creo que aquí lo que nos han narrado las compañeras y compañeros tiene que ver con eso,
y desde luego el gobierno mexicano solo se acuerda de la soberanía y de la patria cuando se trata de decir no se metan con mis bajos salarios que esos son míos y así quiero competir ahí, ¿no? Todo lo demás lo regala, pero no se metan con los bajos salarios y con las condiciones. Nosotros tenemos que decir, por supuesto que queremos mejorar los salarios, las condiciones laborales y tener libertad sindical, porque los trabajadores no necesitan favores si les dan libertad de organizarse, y en realidad si estuviera vigente la libertad sindical, con eso sería suficiente. Entonces estamos peleando pues eso. Le agradecemos mucho a las compañeras y compañeros que presentaron su testimonio aquí. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ahora vamos a seguir, es que tenemos, perdón por las prisas, pero es que tenemos poco tiempo y de hecho para variar nos hemos ido colgando, así que tenemos que comprimir. Entonces, Jerry, por favor, sí, could you stay here? Please. Entonces, agradecemos y les digo, disculpen por las prisas, pero es que ahora en esta parte sindical tenemos que escuchar ya no testimonios particulares de trabajadores, sino a las principales referentes del sindicalismo independiente, tomar posición pues sobre lo que hoy es el debate en la mesa sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio y en particular de las condiciones laborales y salariales que existen en nuestro país y en general esta polémica, este debate en América del Norte. Se supone que habrá un grupo ahora en las negociaciones del TLC, hay un grupo que va a estar discutiendo el tema laboral en estos días aquí en la Ciudad de México. Entonces pues, es muy importante que las organizaciones sindicales pues junto con el compañero Jerry, que va a hacer una nueva participación de Canadá, pues expresen una posición de cómo se ve este asunto en el momento en que están los negociadores allí en el Hotel Camino Real. Entonces invitamos a la representación de la Unión Nacional de Trabajadores, hay varios sindicatos de la UNET aquí presentes, están los compañeros del Estunam, del FAT, de telefonistas, del UNTIP, hay varias organizaciones sindicales, pero también de la nueva Central de Trabajadores, pero están sindicatos de transporte, del CITOAN, de varios sindicatos, pero pues desde luego solamente hay oportunidad para que hable una representación. Entonces pedimos a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores pasar acá, es el compañero Benedicto Martínez del Frente Auténtico del Trabajo, quien representará a la UNET, el compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y también coordinador de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores, por parte de la nueva central, y al compañero Óscar Alzaga, representando al sindicato minero en este panel. Entonces serían las tres organizaciones que estarían dirigiéndose a este foro en este momento y fijando una posición. Terminando ellos, pues hacemos un balance del tiempo y vemos si hay algún chance para más, y si no, pues dejamos, porque también hay dirigentes de organizaciones campesinas que están esperando pues poder hablar en la siguiente parte, así que no podemos robarles mucho tiempo, si no va a haber un conflicto obrero campesino. Así que pues vamos a empezar con exposiciones breves hasta donde es posible de las organizaciones sindicales presentes. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos ahora de izquierda a derecha. ¿Sí? O de derecha a izquierda, ¿no? Porque como ya hablaron algunos mineros, vamos a sacar mineros al final. Entonces vamos a permitir que el compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Mexicano de Electricistas y de la nueva Central de Trabajadores, pues tome la palabra en primer lugar y después los adelante. Queremos agradecer la invitación a este importante foro y saludar la presencia de Jerry, del sindicalismo canadiense en este importante evento. Para nosotros es muy importante relacionar a los sindicatos de los tres países en el acuerdo. Tenemos algunas experiencias como sindicato en resistencia, a donde hemos recibido la solidaridad del sindicalismo canadiense, del sindicalismo norteamericano, en el marco de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y quiero recordar aquí y agradecer a Jerry, al sindicalismo canadiense,
el hecho de haber interpuesto queja dentro de los mecanismos del actual Telecán en la oficina administrativa, denunciando al Estado mexicano por el despido masivo de 44,000 trabajadores el 11 de octubre de 2009. Esta queja, con todo y que no es vinculante, que tiene muchos defectos en su tratamiento trinacional, pudo, sin embargo, ser un elemento de presión política en contra del gobierno mexicano para alcanzar una solución negociada al conflicto, y en ese sentido, pues aprovechamos el foro para hacer público nuestro agradecimiento. En segundo lugar, queremos destacar, por la brevedad del tiempo, la posición del posicionamiento de la nueva Central de Trabajadores. Para nosotros, lo primero que hay que decir es que el Tratado de Libre Comercio, lejos de alcanzar las promesas que se hicieron en su momento, resultó ser un proyecto que solo favoreció los intereses de las grandes empresas transnacionales de los tres países, que hubo sectores que sí se beneficiaron y, en contraste, la mayoría de la población y particularmente los trabajadores mexicanos resultamos duramente afectados por estos 23 años de libre comercio. Y los efectos van más allá, desde luego, del campo laboral, se manifiestan en toda una serie de cuestiones sociales que ya apuntaron en el anterior panel los ponentes. Quisiéramos entonces enfocarnos al tema del trabajo. Y aquí, precisamente cuando nosotros presentamos la queja en Canadá, a través del sindicalismo canadiense, hicimos mucho énfasis en que había un dumping laboral en nuestro país, que había ventajas comparativas en términos económicos y también en términos políticos que favorecían la inversión en nuestro país, porque en México se estaba malbaratando la fuerza de trabajo, y en México había mecanismos de control corporativo y contratos de protección que abarataban la fuerza de trabajo de los mexicanos. Y este era un factor de competencia desleal entre socios comerciales. Eso lo apuntamos en la argumentación que nosotros dimos en aquella ocasión. Y a eso queremos referir que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio no hay una variación en esos términos o condiciones del comercio entre los tres países. La prueba está en que el sindicalismo democrático, las organizaciones que estamos aquí representadas, no tenemos ninguna forma de intervención en la renegociación del tratado. Estamos excluidos por el gobierno, ¿no?, que ha impuesto una falsa representación de los trabajadores al frente de la negociación, y que desde luego, como ya se sabe, pues no representan a los trabajadores mexicanos, y bueno, han hecho el ridículo y el escándalo que detonó Jerry aquella vez que fuimos a la Cámara de Diputados, cuando él dice: es que es inconcebible que los propios dirigentes del movimiento obrero mexicano y el gobierno mexicano se niegue a aumentar los salarios a su población y a sus representados. Y el hecho es que no somos sus representados, ese es el quiebre del asunto. No somos sus representados porque definitivamente ellos obedecen a los intereses del modelo económico, de la acumulación del capital en nuestro país. El charrismo sindical es una parte medular del modo de acumulación en nuestro país. Es un componente esencial. Y bueno, ellos cobran su cuota. Precisamente cuando viene una inversión, se anticipan, negando la libre sindicalización de los trabajadores, a que los trabajadores que ingresen a laborar en una empresa, en una inversión, tengan forzosamente que pertenecer a los sindicatos corporativos. Y de esa manera están violentando el derecho a la libertad sindical. No hay libertad sindical en nuestro país,
no hay una auténtica representación de los trabajadores en los sindicatos corporativos progobiernistas y neoliberales que han facilitado la privatización de los servicios, que han facilitado la imposición de reformas laborales como la que tenemos, que legitiman formas de explotación completamente salvajes en nuestro país. Y en ese sentido, nosotros creemos que no estamos en las condiciones de poder participar en una negociación que pierde toda legitimidad en tanto que es secreta para los trabajadores y para el pueblo de México, y que solamente una capa burocrática, sindical, entre comillas, y los órganos empresariales que se favorecen de este tipo de tratados de libre comercio, junto con los del gobierno, son los únicos que están ahí en la mesa de negociación. Por eso es que la nueva central desconoce esos acuerdos, son espurios, no representan, y sí cuestiona fuertemente el hecho de que los sindicatos democráticos no tengamos la oportunidad, por lo menos, de expresar nuestra opinión, por lo menos de criticar de frente la naturaleza desventajosa de este Tratado de Libre Comercio y poder oponer nuestras ideas, nuestras propuestas. Esta es una cuestión que nosotros queremos destacar, y desde luego manifestando nuestro interés en mantener nuestra relación fraterna con las organizaciones de Estados Unidos y Canadá para hacer frente común ante esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Humberto Montes de Oca. Quiero mencionar que está presente el licenciado Héctor Barba, que bueno, yo creo que todos lo conocemos, un asesor laboral de muchísimo tiempo, siempre del lado democrático, independiente del sindicalismo. Él venía a hablar por parte él es asesor del sindicato de Volkswagen. Sustituimos esa parte, desafortunadamente, por los testimonios, pero le agradecemos mucho al licenciado Barba. Además, ahora está frente al reto, de la reforma laboral esta que está se empuerta, y no se sabe si empuerta y luego se esconde, pero está ahí una nueva reforma laboral en puerta, y el licenciado Barba es un protagonista importante desde el lado independiente de qué hacer con esto, ¿no? Entonces le agradecemos mucho al licenciado Barba. Desgraciadamente ya no va a haber oportunidad de escucharlo, pero pues qué bueno que está con nosotros. También entre las organizaciones sindicales presentes están la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios. Siempre es por un problema decirlo completo, la CENSUICIC, pero creo que es Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Institutos de Educación Superior e Investigación y Cultura, por ahí, ¿no? Más o menos. Es que ahí compiten con los compañeros del sindicato minero a ver quién tiene el nombre más largo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que los compañeros del sindicato minero se presentan sindicato minero, no dicen todo el nombre porque si no estaría difícil, ¿verdad? Pero los de CENSUICIC se presentan con su sigla, entonces, pero hasta su sigla es difícil de pronunciar, entonces CENSUICIC deberían escoger alguna cosa más accesible, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros de Unifor, aunque agrupan a muchos trabajadores de muchos sectores industriales, escogieron un nombre fácil, Unifor, para esta cuestión unitaria. Entonces, pues no sé, acá en México igual tenemos la inclinación por los nombres así, ¿no? Similares, conexos y etcétera, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces, agradecemos mucho. También me llamaban la atención de que no me presenté al principio. Soy Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Vamos a seguir, y entonces ahora le vamos a dar la palabra al compañero Benedicto Martínez, que representa al Frente Auténtico del Trabajo, y en este panel a la Unión Nacional de Trabajadores, la UNET. Por favor. Gracias, Héctor. Gracias, compañeros. Compañero Jerry. Un gusto tenerlo aquí. Bien, yo quiero empezar un poquito en una reflexión
¿cómo podemos nosotros hablar de una renegociación del Tratado de Libre Comercio en donde nosotros no hemos sido invitados, no hemos sido parte de esta negociación, ni de la anterior de hace 23 años? ¿Sí? Y si vemos los efectos que hemos tenido, los resultados de estos 23 años, pues han sido catastróficos. Ya se ha dicho en varios espacios, los compañeros que han expresado anteriormente sus vivencias en la lucha sindical, pues es un reflejo de esto que ha venido aconteciendo en estos 23 años. Y yo iría un poco más allá en esta situación. ¿Cómo en estos 23 años nos han ido modificando las leyes? Todas las reformas famosas, las famosas reformas estructurales han ido implementándose a petición, como si fuera un planteamiento que se ha hecho para favorecer a las grandes corporaciones. Y creo que no es necesario mencionar, pero en este país todas las voces que se han opuesto o que han levantado la voz para reclamar el derecho de la libertad sindical, para reclamar el derecho de la contratación colectiva, para reclamar el derecho de los salarios, pues han sido golpeados severamente, y lo podemos ver, y no importa el tamaño, puede ser, los pequeños es cosa de todos los días, los grandes ya les han tocado fuerte. Está el caso del Mexicano de Electricistas, que con todo su poder de muchos años, cuando dijeron se acabó, el minero está pasando por una situación similar, porque la exigencia de las grandes transnacionales cada día es más dura, más estricta. Entonces, en este sentido, creo que podemos señalar también, estas reformas estructurales va aplicándose poco a poco, la educación con un deterioro fuerte y terminar con la contratación colectiva, terminar con los empleos estables, los compañeros telefonistas que a través de esta reforma de telecomunicaciones están también pasando una situación muy compleja en donde van a pretender golpear al sindicato, porque es un sindicato que ha abanderado las luchas de los trabajadores, como lo han hecho muchas organizaciones sindicales en este país. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que nosotros no podemos aceptar. En el Tratado de Libre Comercio, el capítulo laboral que se estableció, pues sin ninguna posibilidad de exigir el cumplimiento, no tenía carácter vinculatorio, se usó como medida política para reclamar las violaciones a los derechos de los trabajadores mexicanos en materia de libertad sindical, pero no ha tenido realmente efectos positivos. Entonces, una renegociación donde no somos parte, nosotros no podemos reconocer esta renegociación como nuestra, porque seguramente que va a implementarse, a endurecer las relaciones donde no se contempla el derecho de los trabajadores, en donde no se contemple el derecho de los trabajadores migrantes, un libre comercio donde los trabajadores van a ponerles un gran muro en la frontera para que no pasen, pero si vemos hacia el sur también, vemos que la policía, el ejército están sirviendo de contención, asesinando compañeros de Centroamérica que pretenden cruzar para ir a buscar trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un libre comercio en donde se prive el derecho de los trabajadores migrantes? El derecho de las mujeres, que ahora se ha convertido ya, se nos va haciendo como costumbre, todo esto que ayer veíamos afortunadamente en la Panamericana de Derechos Humanos, la comparecencia de esta violación flagrante de las compañeras de Atenco, pero día con día vemos cómo esta violación, esta criminalización a la lucha social, a la desaparición de las mujeres, a la violación a los derechos de las mujeres, es parte de
gran fenómeno del Tratado de Libre Comercio y donde está afectando y está devastando el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad sindical, a la contratación colectiva. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos que no podemos reconocer este Tratado de Libre Comercio si no se incluyen estos derechos elementales, los convenios internacionales, que es obligación de cada país que ha suscrito, pero que todos los países deberían suscribir estos derechos de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. En México, hasta hoy, no se ha podido ratificar el convenio 98 sobre contratación colectiva. Tenemos el de libertad sindical, pero ya hemos escuchado cuál es la libertad sindical que nos aplican. Entonces, queremos un tratado o un modelo de comercio diferente, un modelo de cambio de modelo económico, donde se incluyan todos estos derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los migrantes, y solamente creo que así, y sobre todo, donde el salario sea una parte fundamental. Vivimos en México una situación totalmente que el mundo al revés. Por un lado, la Coparmex planteando el incremento a los salarios mínimos, ¿sí? Viene Jerry Díaz de Canadá y plantea la cuestión de los salarios, elevar los salarios. Los empresarios se oponen, el gobierno se opone, los sindicatos se oponen, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que cuando los empresarios históricamente son los que se han opuesto, ahora de los empresarios hay que incrementar el salario mínimo? Sin embargo, hay una resistencia fuerte y se sigue ofreciendo como la oferta a las grandes transnacionales la mano de obra barata. Entonces, creo que tendremos que seguir luchando para exigir el cumplimiento de todos estos derechos que están sobre la mesa, pero que no hemos sido invitados a esa mesa de negociación. Así que creo que la lucha debe continuar y creo que hoy tenemos mejores condiciones para vincular la lucha de los tres países y hacer frente a este tratado que finalmente va a pasar sin nuestro consentimiento, sin consultar a los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Benedicto. Y ahora le damos la palabra al licenciado Óscar Alzaga en representación del Sindicato Minero. Adelante, Óscar. Gracias. En primer lugar, les agradecemos mucho esta invitación, la presencia de nuestro amigo Jerry, todos ustedes. A nombre de nuestro dirigente, el compañero Napoleón Gómez Urrutia, y este es justo el primer tema que queremos comentar con ustedes y pedir su solidaridad. Creo que de todos es conocido que el compañero Napoleón Gómez Urrutia ganó absolutamente el juicio penal y no hay una acusación viva en contra de él. Se acreditó fehacientemente, cualquier compañero que quiera, le pasamos la información completa, la resolución del amparo, después de 11 órdenes de aprehensión, de una campaña brutal en contra del compañero Napoleón. 2 años Televisa estuvo pasando spots carísimos, todos sabemos lo que es la televisión en México, carísima, 2 años, y el gobierno no ha querido reconocer que hay amenazas vivas todavía en contra de él. Para regresar a México, el sindicato minero está exigiendo que se entreguen garantías de seguridad, porque las amenazas más fuertes vinieron y siguen presentes del Grupo México. Del principal minero del país, el Germán Larrea, Grupo México representa el segundo millonario de nuestro país, y siguen esas amenazas todavía vivas, todas las campañas sucias que efectivamente las hace a trasmano de otros personeros. Por lo cual el sindicato minero ha exigido por escrito garantías de seguridad para el compañero Napoleón y su familia para que puedan regresar a México. Al negarse el gobierno a otorgarlas, los compañeros han ido ya varias veces con todas las autoridades del país y todos dicen que puede regresar libremente, que no hay ningún impedimento, pero se niegan a entregarlo por escrito. Y esto es muy importante porque hacerlo por escrito implica que los que son conocidos como los que han amenazado
al compañero Napoleón Gómez Urrutia, tendrían que hablar con ellos para hacerlos responsables si algo le ocurre al compañero Napoleón regresando o a su familia. A esto se ha negado. Y eso la OIT lo ha tipificado como un exilio forzado. Así como hay desaparecidos forzados, también hay muchos dirigentes en el mundo, dirigentes sindicales, que viven en el exilio forzado porque no se les permite regresar a su país con las garantías que cualquier ciudadano debemos de tener. Entonces, le hemos pedido a todas las organizaciones internacionales, desde luego, empezando primero por las de México, su solidaridad para exigir, porque, compañeros, la OIT ha señalado que este es un elemento fundamental para que haya libertad sindical, el que un dirigente sindical pueda venir a su país. Específicamente aplican un principio que es muy importante, que es el principio, el derecho de indivisibilidad. Si se afecta al dirigente de un sindicato, se afecta a todos los trabajadores de ese sindicato. Si se afecta a un dirigente del sindicato, se afecta a todos los contratos colectivos. Y si se afecta a un dirigente sindical, se está afectando al movimiento obrero. De tal suerte, y esto está planteado por la jurisprudencia de la OIT, que valdría la pena que lo revisemos respecto a lo que es el exilio forzado. Nosotros lo hemos denunciado ya en varios lugares, estamos planteando también el que jurídicamente se resuelva, pero ustedes saben que esta es sobre todo una decisión política del gobierno mexicano, que se subordina a nuestra manera de ver a los caprichos de los empresarios, como ocurre también a propósito, este es un segundo tema que les pedimos también su solidaridad, con el caso de las 3 huelgas que de la empresa Grupo México, que cumplen ya 10 años a partir del 30 de junio de este año, porque, fíjense ustedes, cualquier compañero, los abogados lo saben, es obligatorio si el gobierno llama a las pláticas conciliatorias. Y el gobierno mexicano lleva, los gobiernos mexicanos, más de 10 años sin poder sentar a Germán Larrea a negociar 3 huelgas. Por lo que en el caso de Cananea, ustedes saben, compañeros, que tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en curso el que se restablezcan los derechos de los trabajadores de Cananea en el caso de los compañeros de esta mina de Grupo México. Fíjense qué tramposo y sucio es nuestro gobierno, y tenemos que decirlo públicamente, que cuando la Comisión Interamericana señaló obligatoriamente que tenía que contestar el gobierno, subrepticiamente puso una mesa de negociación allá en Hermosillo con el gobierno de Sonora. Es decir, por debajo de la mesa, tratando de chantajear a nuestros compañeros para que aceptaran liquidaciones ya mucho mayores que las que daba originalmente. Originalmente les daba, por 10 años de huelga, 150,000 pesos por trabajador promedio. Ahora les ofrece ya casi 1 millón. Pero ¿saben de puros salarios caídos cuánto debe Grupo México? Puros salarios caídos, 3,5 millones. Solo. Pero los derechos más importantes que se están reclamando es el derecho al trabajo de los compañeros, 1, y 2, el que se respete su sindicato, porque quien se prestó suciamente a ocupar el puesto del sindicato minero es, para variar, la CTM. Aquí ya se han mencionado varios casos de la CTM, pero este de Cananea es sumamente sucio porque se presta a ese trabajo. ¿Qué fue el mérito de la CTM en Sonora? Como limosnero recibir la toma de nota de un sindicato y recibir el contrato colectivo. Y ese es un contrato colectivo que nosotros hemos denunciado, igual que hace rato, los contratos de protección patronal. ¿Cómo se identifica un contrato de protección patronal? Por 2 razones, básicamente. Primero, se firman a espaldas de los trabajadores, y segundo, tienen prestaciones pegadas a la ley. Cuando la razón de ser de un contrato colectivo de trabajo es mejorar las prestaciones que tiene precisamente la Ley Federal del Trabajo. Esa es la razón de ser, no tiene otra razón de ser un contrato colectivo. Estos contratos de protección patronal los identifica que tienen prestaciones igualitos que la Ley Federal del Trabajo o ligeramente altos. Eso es lo que está haciendo la CTM. Compañeras y compañeros, eso ya no es charrismo, eso ya es sindicalismo patronal blanco, ya no es más charrismo.
El charrismo de otro tiempo protegió más los contratos colectivos. Hoy no, hoy están entregándose. Y eso inició en toda la frontera norte y sigue aquí. Tercer punto muy rápido que recomendamos a ustedes que lean el trabajo del compañero de la dirección del sindicato, el compañero José Ángel Hernández Puente, por lo siguiente: no hemos escuchado hoy en la mañana que se ataque el mito del empleo de este sexenio. Y esa es una de las más grandes mentiras que está planteando este gobierno. Todos los días, en todos los medios, se dice que tenemos 3 millones de nuevos empleos. Y eso hay que atacarlo. Y en el trabajo del compañero del sindicato minero se explica ampliamente que es una falsedad. Tan solo en 17 años han emigrado 12 millones de mexicanos a Estados Unidos. Esos no son desempleo. Esos son empleados, trabajadores mexicanos que se van porque en México no hay trabajo. Pero además hay datos muy duros de INEGI, donde la mayoría de los trabajadores no están en el Seguro Social, ni están en contratos colectivos, ni cuentan con contratos individuales de trabajo. Y lo que ha crecido, esto hay que denunciarlo, es solamente los contratos de los outsourcing, y dicho por INEGI, con salarios de 1 y 2 salarios mínimos. ¿Cuál es el salario mínimo de México? $4, casi $4 por 8 horas de trabajo. ¿Qué tiene que ver con los salarios de Estados Unidos y de Canadá? Esos son los que se están aplicando, de eso se enorgullece el presidente de la República, y es una gran mentira que también tenemos que combatir. En México no hay esos 3 millones de empleo que está asegurando. Sigue siendo la economía informal la más grande empleadora. Y eso son trabajadores que están fuera de todas las prestaciones de ley. Entonces, todo eso tenemos nosotros que combatirlo, que cuestionarlo, y yo concluyo nada más pidiéndole su solidaridad para los 2 asuntos que les he planteado a ustedes, que es el del compañero Napoleón Gómez Urrutia y el de las 3 huelgas que siguen en pie. Y compañeros, en verdad los invitaríamos a todos a que vieran que las 3 huelgas siguen teniendo la mayoría de los trabajadores. Este es un caso único, cuando menos en la historia de México, que duren 10 años las huelgas, más de 10 años, y que la mayoría de los trabajadores siga en pie, en lucha. Hoy mismo están en Cananea los compañeros en reuniones muy importantes, porque pensamos que vamos a ganar ese asunto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, y ojalá y pudiéramos platicar entre todas las organizaciones cómo concretar esa solidaridad en estos 2 temas que el sindicato minero está planteando, ¿no? Pero bueno, pues sería cuestión de un diálogo, ¿no? Y agradecemos mucho la participación en este panel. Pedimos disculpas de nuevo, hay varias organizaciones muy representativas, mentes brillantes aquí que no van a tener pues ya tiempo de expresarse, pero hay una oportunidad. Hoy a las 4 de la tarde está el meeting frente al Hotel Camino Real, para no solo dentro del Senado, en una habitación, sino en las calles, poder expresar lo que decimos, lo que pensamos frente a esta negociación, hoy a las 4 de la tarde, frente al Senado. Y para cerrar entonces frente al Senado, frente al Hotel Camino Real, donde están los negociadores, ¿no? Entonces en ese meeting pues habrá otra oportunidad de hablar. Y para cerrar este panel, es Mariano Escobedo. La cita para nosotros es la esquina de Presidente Mazarik y Mariano Escobedo, y de ahí vamos a caminar a la puerta del Hotel Camino Real para decirles lo que pensamos a los negociadores. Ojalá y nos escuchen, nos reciban y no haya ningún problema para llegar, ¿no? Entonces hoy a las 4 de la tarde, y para cerrar entonces este panel, le vamos a dar la palabra al compañero Jerry Díaz de Unifor. In Canada, we have adopted the saying that no deal is better than a bad deal. En Canadá ya adoptamos ese dicho de que es mejor un acuerdo mesurado que un mal acuerdo. Our government is saying that publicly. Y nuestro gobierno lo ha dicho de manera abierta. So when we talk about what is needed in a good deal, we start
on the premise of getting rid of the CTM in Mexico. Entonces, cuando hablamos sobre tener un buen acuerdo y qué se necesita, arrancamos con la parte de deshacernos de la CTM en México. The CTM is not a union. They are an arm of the government that is used to suppress wages. El CTM, la CTM no es un sindicato en México, es esa arma que utiliza el gobierno para mantener los salarios oprimidos y bajos en México. When I was last in Mexico City, I was very critical of the President of Mexico and the bargaining team in NAFTA. La vez pasada que estuve aquí en México fui muy crítico en contra de la postura del presidente Peña Nieto y su postura ante las negociaciones del Telecán. I had been very critical, saying that if Canada and the United States want to raise the standard of living of Mexican workers, why is your president determined to keep people in poverty? Y fui muy puntual ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, cuestionando los bajos salarios en México y la postura de Peña Nieto de mantener los salarios muy bajos y a los trabajadores oprimidos en México. When I returned to Canada, the ambassador to Canada from Mexico wanted to meet with me. Y cuando regresé a Canadá, el embajador de México en Canadá quería tener una reunión conmigo. The ambassador said that I had it wrong, that they really do want to change in Mexico. Y él me dijo que yo estaba equivocado, que ellos sí están buscando ese cambio en México. One of the advantages of being short is I don't bang my head. Una de las ventajas de que sea chaparrito es que no me van a poder tirar a la cabeza. We talked about what has to be done in order for there to be a deal. And what has to be done is the legalization of and the recognition of free collective bargaining in Mexico. Y hablamos de lo que era necesario en México y hablamos de la postura de que para que esto tenga éxito, los trabajadores deben de tener la postura, la posibilidad de tener la libre elección de los contratos colectivos en sus empresas. You see, in Canada, Unifor sees the renegotiation of NAFTA as an opportunity. Y en Canadá, Unifor ve la parte de renegociación como una buena oportunidad. This is an opportunity to fix a bad deal that is 23 years old. Es la oportunidad de enmendar un acuerdo de 23 años de edad, 23 años de antigüedad. The ambassador to Mexico wanted to meet with me because the government is listening, but they don't like what they're hearing. Y el embajador de México en Canadá quería reunirse conmigo porque el gobierno está muy atento a lo que yo estoy diciendo y no le gusta lo que digo. Your voice is being heard, but it has to now go into action. Su voz, sus palabras están siendo escuchadas, pero es hora de entrar en acción. The business community in Canada and the United States are arguing to leave things the way they are. La comunidad empresarial en Estados Unidos y Canadá disputan porque las cosas se queden como están. Corporations love the idea that they can exploit workers and pit workers from one country against workers in another country. Y las corporativas, las empresas están pujando por mantener a los empleados en la misma condición y sacar una ventaja de esto, aprovechándose de los trabajadores del país más en desventaja. We have told the corporations in Canada and the United States that they have no voice in NAFTA because they are the ones that created the problem in the first place. Y ya les dijimos a las empresas, a las industrias en Estados Unidos y Canadá que ellos no tienen voz ni participación porque ellos fueron los que crearon este problema en primer lugar. And I raised with the ambassador to Canada about the safe return of Napoleon to his home. I raised with the ambassador about the importance of Napoleon coming back home safely.
Y hablé con el embajador de México en Canadá sobre la importancia de permitir al señor Napoleón Gómez Urrutia de regresar a su país natal. I told him that I wanted it in writing. Y le exigí que quiero esta determinación por escrito. I'm still waiting for the letter. Y aún estoy esperando el comunicado escrito. So, the renegotiation of NAFTA is our opportunity to ensure fair labor standards here in Mexico. Y bueno, la renegociación del Telecán es una oportunidad para poder reestructurar las condiciones laborales de los trabajadores en México. And I'm interested in the elections to be held in Mexico next year, where you have your voice to change governments and to put in a much more progressive voice. Y bueno, estoy esperando las elecciones del año que entra, 2018, donde ustedes van a tener voz y van a tener la oportunidad de reacomodar el sistema y las condiciones. I can't understand a president that will run on the platform that he was able to keep his citizens in poverty. Y bueno, no puedo entender que haya un presidente que quiera continuar con su partido cuando ha tenido a toda la población de trabajadores en un estándar de pobreza. You see, what is happening with NAFTA is important for the entire world. Y lo que ocurra con las negociaciones del Telecán es importante para todo el planeta, para lo que ocurra en consecuencia con todo el planeta. The NAFTA region is 24% of the world's GDP. Porque la región del Telecán representa el 24% del Producto Interno Bruto global. And if we can make sure that a new NAFTA eliminates yellow unions, entrenches free collective bargaining, and is a workers' agenda, then that sets a template for around the world. Y si logramos que desaparezcan los sindicatos charros, que se igualen las condiciones, que los trabajadores tengan libre elección de sus contratos colectivos, entonces esto va a repercutir a nivel mundial. We are absolutely determined to work with you to ensure that that happens. Y estamos determinados a trabajar en colaboración con ustedes para lograr esto, que esto suceda. When we are on the street this afternoon yelling, they will hear us. Cuando estemos afuera del Camino Real esta tarde y levantemos nuestra voz, por supuesto que nos van a escuchar. Canada will not sign a deal unless labor standards are a part of a new NAFTA agreement. Y Canadá no va a firmar ningún acuerdo hasta que no estemos convencidos de que los estándares básicos se cumplan y queden por escrito en el convenio. My role is not only to push the Mexican and the American governments, but it is also to make sure that the Canadian government stays strong. Y mi postura, mi papel no es nada más pelear por los beneficios de Canadá, no es obligar a los gobiernos de Estados Unidos y de México a que lleguen a estos acuerdos o a estos estándares, sino que también Canadá cumpla con su palabra. We have been very critical of the United States and their right to work for less states. Hemos sido muy críticos con los Estados Unidos y sus derechos laborales en los estados. There are 30 states in the United States that do not believe in free collective bargaining. Porque hay 30 estados en los Estados Unidos que no creen en los contratos colectivos. So when the United States criticizes Mexico, I criticize the United States. Porque entonces, si los Estados Unidos critican a México, se están autocriticando ellos mismos. The United States has two problems: the low wage rates in Mexico and themselves. Los Estados Unidos tienen dos problemas: los bajos salarios en México y sus salarios en Estados Unidos. The facts are is there's enough good jobs in all three countries for workers to benefit. There's enough jobs in all three countries for workers everywhere to benefit. Y la situación es que en los tres países hay suficiente empleo para los trabajadores de las tres naciones. I am serious, and we are serious when we say that a worker should be able to buy the car that they build. Y cuando les digo que el trabajador que fabrica un vehículo y lo pueda comprar, mi palabra es seria, así debe de ser.
I don't view it as a dream, I view it as a realistic expectation. Y no lo veo como un sueño, lo veo como una expectativa realista. For 23 years, Por 23 años, workers in all three countries have been left behind. los trabajadores en los tres países han sido puestos afuera de la jugada. It is our term to negotiate a progressive workers' agenda. Y nuestra obligación es pujar por una agenda progresiva, una agenda laboral progresiva. And we must demonstrate in the streets to ensure that those that are responsible for the negotiations understand that we must come first. Y esto lo vamos a demostrar hoy en las calles, que los que deben de estar dentro de la negociación son los que van a levantar la voz y son los que deben de ser escuchados. On behalf of the Canadian team that is here, En nombre del equipo canadiense que estamos aquí presentes, I would personally like to thank Hector, quiero agradecerle personalmente a Héctor, my brothers and sisters from the other unions who I am so honored to walk beside, a los hermanos, a los compañeros y compañeras de los corporativos que están aquí reunidos y que para mí es un placer, de los sindicatos. Para mí es un placer caminar con ustedes hoy en la tarde. and last I would like to thank my interpreters that I plan on working very hard this week. Y agradecer a los intérpretes que vamos a trabajar muy duramente esta semana. Together we can do this. Thank you. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jerry. Sí, hay muchos días de trabajo por delante, juntos, y pues creo que con eso despedimos este panel. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la inauguración del foro La Otra Negociación, un acuerdo para los pueblos, el cual tiene como objetivo el intercambiar opiniones respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Durante esta inauguración se contó con la participación del senador Mario Delgado, de Jerry Díaz, presidente del Sindicato de Empresas Privadas en Canadá, de Beatriz Cortés, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras personalidades quienes manifestaron que cualquier acuerdo del tratado debe respetar la soberanía nacional de los tres países y reconocer el derecho a la autodeterminación en sus políticas de desarrollo con justicia y sustentabilidad. Coincidieron en que la oferta laboral en México es barata, por lo que en esta negociación se pide al gobierno mexicano elevar el salario y la calidad de vida de los trabajadores mexicanos, ya que consideraron que a los trabajadores de México se les debe pagar lo mismo que a los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. Además, se llevó a cabo el desarrollo del panel sindical, en el cual se habló sobre la industria automotriz y sobre los salarios dignos. De esta manera, como siempre, yo le agradezco muchísimo su atención y lo invito también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.
Desde el Senado de la República los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento le comento, se estará llevando a cabo la segunda parte del foro La Otra Negociación, un acuerdo para los pueblos. En esta ocasión se estará hablando sobre la agricultura, los derechos de los campesinos y la soberanía alimentaria. En este momento está iniciando precisamente el desarrollo de este panel, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Nos sorprendió con la gran noticia de que México pertenecía en el ranking de exportadores en el lugar 16, con ventas por más de 1,000 millones de pesos por día. Esto, sin lugar a dudas, pues para el gobierno era la expresión de un éxito innegable en el Tratado de Libre Comercio. Pero lo que el gobierno nunca ha dicho, no se atreve a mencionar en ningún escenario, es que ese éxito dejó al margen a los pequeños productores que representan el grueso del mercado nacional y que están ahí implicados una buena parte de la producción básica de alimentos de nuestro país. En México, ser campesino no es atractivo. El joven de familia campesina no ve ningún incentivo en seguir los pasos de su padre, de su abuelo, porque representa bajos ingresos, lo que engorda las estadísticas de extrema pobreza y pobreza de nuestro país. Y desde luego migración a las ciudades, a las grandes ciudades de nuestro país y al exterior. Está claro que ser campesino en nuestro país no tiene nada que ver con lo que otros sectores de la actividad productiva puede representar para la viabilidad de mantener y sacar adelante a nuestras familias. En el campo eso no es así. El gobierno y sus aliados fortalecen el sector exportador en el marco de este Tratado de Libre Comercio que hoy se renegocia. Productos como el aguacate, el jitomate o la industria automotriz son los aspectos cuyo objetivo central está en la mente de este gobierno. En cambio, dejan en el abandono a otros sectores y fundamentalmente al campo. Un elemento preocupante es que en la mente de estos negociadores mexicanos no existe nada semejante o relacionado con la soberanía alimentaria que requiere nuestro país de manera urgente. Considerarlo como un sector o un aspecto estratégico en el que México ha venido abandonando esta necesidad. Queremos señalar, por ejemplo, que México gastó un poquito menos de 600,000 millones en importar alimentos. Y en su caso apenas invierte 50 millones en programas productivos, es decir, menos de un 10% de lo que gasta para tratar de incentivar esta desigualdad y esta desventaja. Nuestro país importa en maíz el 33% del consumo, el 20% de frijol, el 40% del consumo de carne, el 85% del consumo de arroz y el 95% de soya, solo por señalar algunos ejemplos. De estos, el más grave es el caso del maíz, que se trata de un producto mexicano, de origen mexicano, en el que se ha convertido en el primer alimento del mundo, en donde a nivel del globo se producen un poquito más de 1,024 millones de toneladas y México apenas produce el 2% con 22 millones de toneladas. Importamos en 1993 este producto 253,000 toneladas y para 2016 hemos aumentado la importación en 14 millones de toneladas. Estos son solamente algunas pinceladas de lo que estamos viendo en el Tratado de Libre Comercio. Ha afectado el campo de la alimentación en nuestro país. A lo largo del TLC, el gobierno o los sucesivos gobiernos
han desaprovechado la oportunidad de este importante comercio internacional, no logrando bajo ninguna circunstancia aspectos del desarrollo del campo. No existe o nunca existió una política inteligente sobre aranceles o reglas de comercio para poder aprovechar este tratado. México carece de una estrategia y durante todo este periodo careció de una estrategia de productividad y competitividad que no fuera sobre estos sectores que hemos mencionado, mucho más importantes, que impactan la importación de productos. Sin una estrategia técnica y sin inversión productiva, hemos vivido estos años de Tratado de Libre Comercio. Y hoy nos enfrentamos a un escenario en el que Trump busca mejorar el balance comercial en favor de los Estados Unidos. Para ello, cuenta con una ley agrícola cuyos propósitos están asignados en esta ley para mantener y mejorar el nivel de ingreso de sus productores, mantener el producto del campo como un carácter estratégico para la nación norteamericana. Y esto se refleja en una certeza y certidumbre que da previsión a la productividad norteamericana, con una política protectora mediante la inversión al campo que implica, expresado en esta ley, el 7.1% de previsión de crecimiento hasta el 2023, que implica la inversión de cerca de 227,000 millones de dólares para el campo norteamericano. Estados Unidos, además, se desmarca de muchos de los acuerdos internacionales expresados entre otros organismos como la OMC para librarse de compromisos que debieran estar inscritos en el Tratado de Libre Comercio. En su caso, el gobierno mexicano ofrece ventajas comerciales que, como el ejemplo del azúcar, han sido bochornoso y un desastre para los productores mexicanos. Se sujeta a los acuerdos comerciales de manera aún más sólida, lo cual genera todavía mayor desventajas. Es decir, en otras palabras, mientras que para el gobierno norteamericano la negociación es un acuerdo político, para el gobierno mexicano representa una estrategia técnica, en la cual, desde luego, prevemos un desastre en las negociaciones para nuestro país. Hasta cúpulas empresariales de nuestro país han señalado que debiera ser mejor salirse del Tratado de Libre Comercio, mientras que el gobierno mexicano se empeña en seguir los pasos de este tratado. Las organizaciones del campo hemos impulsado y difundido que es impostergable de redefinir un fortalecimiento al pequeño productor en el marco de una estrategia de soberanía alimentaria que implique mayor inversión de recursos públicos para este sector y un desarrollo que fortalezca el mercado interno a través de esquemas de comercialización apoyados por el sector gobierno, a través de un programa de adquisiciones gubernamentales que pueda ayudar al mejor desarrollo de este sector. Buscamos también impactar el derecho y la protección al medio ambiente y a los recursos naturales, fundamentalmente en las tierras de los productores, de los pequeños grupos y núcleos rurales, así como las grandes extensiones de tierra agrícola del sector indígena y campesino de nuestro país. Entre otras propuestas que seguramente irán mencionando nuestros compañeros, estamos aquí presentes para dar este punto de vista. Agradecemos la participación en este escenario. Muchas gracias. Zapata vive, la lucha sigue, compañeros.
Muchas gracias, Héctor. Y efectivamente, los campesinos, los indígenas, los pequeños productores han sido los grandes olvidados del sistema neoliberal. Para el modelo neoliberal, los campesinos sobran, estorban para el desarrollo de esta nación, y así lo ha demostrado no solamente, por ejemplo, en 1900, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, al meter dentro de la negociación al maíz, al frijol, a sectores fundamentales, básicos para la alimentación de todos los mexicanos, mientras que Estados Unidos y Canadá dejaron fuera de cualquier tipo de negociación de este tratado, pues sectores fundamentales como el pollo y otros alimentos, pero el gobierno mexicano dijo: hay que meter todo lo que sea necesario, ya que los campesinos en las comunidades rurales se van a ir a las grandes ciudades, y en las ciudades es donde va a estar el desarrollo, y 23 años después pues vemos que eso fue una mentira, y pues es el desastre, entre otras cosas, pues de la inseguridad, del desbaratamiento del tejido social que hay en las comunidades, y de esos vacíos que dejó el Estado en esas comunidades y que hoy son tomadas por los grupos delictivos. Es una desgracia que el gobierno mexicano haya olvidado y sigue olvidando a los campesinos de México. Y recordar que los campesinos no solamente son los que producen alimentos, que sin duda es lo más importante, sino que dan biodiversidad, cultura, agua, vida, fiesta a este país, y no solamente como folclore, que es lo que a veces nos ponen en la televisión a los campesinos e indígenas. Pero bueno, para ampliar la información al respecto, le damos la palabra al compañero José Jacobo Femat de la COSIP para que nos amplíe información respecto al sector rural. Adelante, Jacobo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación de poder participar en este foro. Me parece que es muy importante el intercambio que hemos visto de información y la postura de sindicalistas de Canadá en torno a esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Particularmente voy a enfocar mi participación para recordar que nosotros, México, tenemos un pasado, tenemos raíces culturales, históricas muy importantes. El campo mexicano, que es el sector con el cual trabajamos como organización campesina, para nosotros representa muchísimo. Es decir, no es esta situación que vemos ahora en el campo mexicano de abandono, de hundimiento, de migración, de violencia, el campo que existía hace 30 años. Tenemos obviamente un pasado muy importante desde la concepción del ejido y la comunidad como no solamente como núcleos de población, sino como centros de desarrollo económico, social, cultural, ambiental, que tiene raíces en la cosmovisión de nuestros pueblos antepasados, en los aztecas, los toltecas, los mayas, es decir, en todos los pueblos originarios la tierra tiene un sentido, una significación fundamental para la vida, para la alimentación, para curarnos, para la felicidad, para la alegría. Y sin embargo, todo eso, toda esa cosmovisión indígena que vivimos, que tuvimos en nuestro pasado, ha quedado sepultada con las reformas estructurales que desde 1990 el gobierno federal, las legislaturas anteriores del Congreso de la Unión ejecutaron para borrar en nuestra historia toda esa cosmovisión que acompañaba a los pueblos originarios. Hoy vemos la desaparición de estos núcleos campesinos, estamos observando cómo los ejidatarios, los comuneros desaparecen día a día de nuestro campo. Ya las cifras las daban algunos de mis compañeros, más de 13 millones de migrantes que han salido de nuestro país, la gran mayoría del campo mexicano. Esa historia que se cuenta de que se han generado muchos empleos en nuestro país es falsa.
En nuestro campo tenemos más de 20 años que no se genera empleo. Por el contrario, toda la planta de profesionistas, de extensionistas que había, de funcionarios, de empleados, de pequeñas y medianas empresas agroindustriales, desapareció. Cientos de miles de empleos se han borrado porque no hay generación de nuevos empleos, no hay inversión pública en el campo, no hay fomento económico, industrial en el campo. Son las grandes empresas transnacionales, Cargill, Monsanto, Nestlé, Maseca, Coca-Cola, Pepsi-Cola, entre otras, las que acopian los productos de nuestros compañeros a muy bajo precio en la misma estrategia que tienen de contención salarial para los trabajadores sindicalizados, los asalariados de la ciudad, de las minas, la misma contención tienen para con los trabajadores del campo. No se recupera la inversión, no hay capitalización de los campesinos y eso obviamente trae como consecuencia un hundimiento de la economía de la familia, tiene como consecuencia que la mayor cantidad de pobres en nuestro país se encuentra en el campo mexicano. Más del 80% de la población de los campesinos está hundido en la miseria. ¿De qué depende su economía? La mayor parte de la economía campesina depende de las remesas de los familiares que emigran a Estados Unidos y Canadá, porque no hay futuro en el campo. Vean simplemente la cifra que señala Coneval. La edad promedio de un campesino productor es de 58 años. No hay incentivo, no hay interés de los jóvenes para incorporarse a las actividades productivas del campo porque no hay futuro allí. No hay un ingreso que genere la posibilidad de un buen vivir para la gente en el campo. De ahí pues la importancia que tiene en este momento una renegociación del Tratado de Libre Comercio que nosotros hemos señalado no debe proceder. Debe excluirse el capítulo 7, el capítulo agropecuario de esta renegociación. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una estrategia gubernamental para el desarrollo agropecuario de nuestro país. No hay una política económica que fomente, que incentive, que genere condiciones de bienestar, de desarrollo para el bienestar familiar, que genere condiciones de garantía para la soberanía alimentaria de este país. Ya daba Héctor algunas cifras de la dependencia agroalimentaria en la importación de los principales productos de la alimentación de la familia mexicana. Y vaya, no tenemos una política en ese tenor. Ahora mismo, toda la orientación de la Secretaría de Agricultura está orientada a eliminar la capacidad competitiva de los productores. Está orientada a que seamos solamente abastecedores de materia prima de las grandes empresas, no a fomentar el crecimiento, el desarrollo tecnológico, la biotecnología, la asistencia técnica, el extensionismo. No está orientado a eso. Los programas públicos, en el caso de extensionismo, está orientado a mantener el control de los jóvenes profesionistas. Los programas de Procampo, Proagro, Propesca, Procafé, Progan, son programas que incentivan la mendicidad y es donde va la mayor cantidad de recursos públicos aprobado por el Congreso de la Unión para el próximo año, como en los últimos años. Es decir, está orientado a mantener el control político de la masa campesina, no está orientada al fomento económico. Los programas de acerca, de apoyos a la comercialización, están orientados a mantener las grandes tasas de utilidad de las empresas acopiadoras, no a favorecer el proceso de comercialización de los productores. Es decir, estamos en una antipolítica campesina. No hay un programa, no hay una política económica que fomente el desarrollo en nuestro país. De ahí que no podemos participar en una renegociación de un tratado de libre comercio que implica la integración no solamente económica, sino también territorial, de seguridad nacional, de protección ambiental, de derechos humanos y laborales, en un acuerdo como este, cuando no tenemos un proyecto propio de desarrollo. No lo tenemos. No hay una política agraria que fortalezca la certidumbre del campesino en su predio, en su tenencia de la tierra. Vean las experiencias que estamos viviendo en todo el país.
Llegan las empresas mineras, principalmente canadienses y gringas, a despojar a los campesinos con el beneplácito de los funcionarios de la Secretaría de Economía, de SEDATU, la Secretaría que antes fue de Reforma Agraria, y los gobiernos estatales y municipales, con la intervención inicial de los grupos criminales que generan el terror, que generan el desplazamiento o la obligación de vender los predios, los territorios en favor de las empresas mineras o energéticas en este caso, o eólicas. Entonces, tenemos una política que es contraria al interés que favorezca la certidumbre del campesino en la tenencia de la tierra. No tenemos una política económica que fomente la inversión pública en la construcción de infraestructura para bodegas, caminos, sistemas de riego, presas, agroindustrias, que genere una política que garantice precios justos, que recuperen no solamente la inversión y la renta de la tierra, sino que también genere una utilidad económica al productor para mejorar su bienestar. No hay una política en ese tenor. No hay una política económica que favorezca el crédito al productor. Los campesinos, ejidatarios y comuneros no son sujetos de crédito en este país. Son a través de empresas intermediarias, las acopiadoras de granos, de productos del campo, como el campesino puede tener algún beneficio de crédito, pero con altas tasas de interés y sujeto a entregar la producción a la empresa que le financia, al precio que ella decida y al peso también que ella defina de su producción, con los castigos que esa empresa determine para su producto en impurezas, en humedad. Es decir, no hay posibilidad de que el campesino se quite el yugo de esos acopiadores. Tenemos problemas también de que no hay una política ambiental para que proteger los recursos naturales, el agua, el propio territorio, la tierra, para que pueda sustentar el desarrollo de las comunidades. Estamos en manos del interés de las empresas mineras que pueden quemar el monte para favorecer los cambios de suelo. Estamos en manos de las empresas explotadoras de bosques que pueden meter el gusano barrenador o alguna otra plaga para favorecer la compra de esas maderas, de esos árboles para su beneficio, en contra del interés de los campesinos, de los indígenas de nuestro país. Estamos en manos de empresarios del agua que con el apoyo de legisladores están fomentando el cambio para tener parcelado el uso, el aprovechamiento de los mantos acuíferos, de los lagos, de los ríos, de los arroyos. Es decir, todo en contra del país, todo en contra de la población. ¿Qué vamos a hacer en un tratado de libre comercio donde no tenemos la defensa jurídica, la protección legal de nuestras leyes? ¿Qué vamos a hacer en un país donde la política económica está orientada a favorecer la inversión de los capitalistas privados, de las grandes empresas transnacionales o nacionales, como en el caso de Sucarne, que todo el programa federal de Zagarpa, de agroparques, se le entrega a Jesús Vizcarra para que instale sus engordadoras de ganado en Durango? Es decir, esa es la equidad, esa es la democracia. Esa es la perspectiva de un país para que salga adelante cuando la política está orientada a favorecer a los amigos del presidente y a las grandes empresas transnacionales. No podemos entrar nosotros a una negociación en la que se nos está vendiendo un gobierno indolente, sumiso, traidor al interés nacional, que está representando el interés nacional en esa mesa de negociación, donde los negociadores están en las tres mesas. Es decir, los dueños de Coca-Cola, de Nestlé, de Monsanto, de Cargill, están en la mesa de Canadá, están en la mesa de Estados Unidos y están en la mesa de México, disputándose el mercado y los derechos de los trabajadores y las mayores ventajas para ellos. Nosotros no estamos ahí. Por eso, esa renegociación no es a favor y no va a dejar absolutamente nada para nuestro país. Y por eso reiteramos nuestro planteamiento de que el capítulo 7, el capítulo agropecuario, debe ser excluido de esta renegociación. Queremos un país libre, un país independiente y no podemos participar ahí mientras no tengamos una política en esa orientación. Por eso también vemos con gran beneplácito, obviamente, el que el próximo año haya una elección y tengamos la oportunidad de definir qué tipo de gobierno y qué tipo de política queremos. Creo que en esta mesa y ningún mexicano
puede ponerse en medio de que no le interesa, de que no cree, y seguir favoreciendo que los que nos han explotado y han entregado la soberanía de nuestro país sigan gobernando. Mi planteamiento es, compañeros, participemos activamente, juntémonos y logremos recuperar este país para beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu participación. Gracias, Héctor. Vamos a terminar este panel sobre agricultura, derechos campesinos y soberanía alimentaria. Y bueno, simplemente complementar rápidamente. A 23 años de Telecán, hoy tenemos serios problemas, además de inseguridad, de dependencia alimentaria, pues tenemos un problema de obesidad y diabetes, un problema de salud pública por un modelo impuesto de alimentación. Hoy en día, en las negociaciones que están llevando a cabo el gobierno mexicano, la agricultura es su moneda de cambio. Están dispuestos a todo, a entregar más de lo que ya entregaron, y pues ellos van a poner sobre la mesa el tema de transgénicos. ¿Qué quieres? Empresas como Monsanto, como lo dice José, ya la liberación comercial de transgénicos, y en particular de maíz transgénicos, pues la posibilidad, ya que está con la reforma energética, de la apoderación en los territorios, del despojo de la gente con sus megaproyectos, mineras, eólicos, etcétera, etcétera. Y bueno, al gobierno mexicano no le interesa la agricultura, los campesinos, y pues así lo ha demostrado con 30 años de neoliberalismo y con este tratado de libre comercio. Y lo que pretende, y nosotros como organizaciones campesinas, como productores, tenemos alternativas. Ya lo decía Alberto Arroyo en su intervención, que mientras que el gobierno mexicano dice, bueno, pues si Estados Unidos nos cierra las importaciones de alimentos, pues nosotros buscamos otros países que nos puedan dar el maíz o el frijol u otros productos. Cuando, bien lo dice Alberto, y nosotros como organizaciones campesinas lo hemos demostrado y lo hemos hecho realidad, nosotros somos capaces de producir el maíz que necesitan los mexicanos con nuevas formas de producción, con nuevas formas más sustentables que ayuden al suelo, a la tierra y por supuesto a los consumidores. Bien, pues con este comentario reiterar a Héctor y a José su participación. Terminamos este panel sobre agricultura y le pediríamos a la compañera Ivette González de Poder, al compañero Carlos Ventura del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y al compañero Santiago Narváez de R3D que nos acompañen a la mesa, y por supuesto a la compañera Samantha para que nos ayude a moderar esta mesa para hablar sobre la defensa de los derechos humanos y digitales. Muchas gracias.